Ni siquiera tuvieron la decencia de escribir bien mi nombre en la invitación a la reunión. Cecilia D. Harper, reunión ejecutiva, 8:30 H. Sala de conferencias Z. Sin asunto. Sin remitente. Solo el nombre de la sala que nadie usaba, a menos que algo hubiera salido terriblemente mal o a alguien estuvieran borrando del mapa sigilosamente. Todavía no había llegado ni a la mitad de mi café matutino cuando la vi con el borde de la taza tibio contra la palma de mi mano y su peso de repente más abrumador. Me quedé mirando la pantalla. Teta. Ni siquiera una excusa falsa ni una migaja de explicación. Solo ese tipo de notificación estéril y quirúrgica que te avisa de que tu historia ya la ha escrito otro. Cuando entré en la sala lo supe antes de que nadie hablara. Mason Caldwell estaba sentado a la cabecera de la mesa. Nuestro director de operaciones, COO, y el hombre que una vez me dijo que tenía la garra de una fundadora, mientras me pedía que arreglara una brecha de seguridad a las 2 de la madrugada. A su lado, Brielle, de Recursos Humanos, llevaba su máscara de empatía corporativa, la barbilla ligeramente inclinada, las manos entrelazadas como un clérigo ofreciendo el pésame en un funeral. Pero no fue su expresión lo que me destrozó por dentro. Fue la chica del rincón, de 20 años impecable con las piernas cruzadas, como si hubiera ensayado la postura en un espejo. Tecleaba en una tableta de color oro rosa con la soltura de alguien que ya estaba familiarizado con nuestra interfaz. No levantó la vista. No lo necesitaba. Ese fue el momento en que lo supe. Mason empezó a hablar lento pulcro, como si leyera un guión de incorporación diseñado por alguien con un máster y sin alma. Cecilia, queremos empezar reconociendo tus contribuciones. Has sido fundamental para escalar la infraestructura principal de Arcoba. Francamente, tu trabajo es la base de todo. Esa palabra, fundamental, es como llamas a algo sobre lo que estás a punto de construir. Continuó sin decir nada en cientos de palabras, cada una diseñada para anestesiar, no para explicar. Brielle intervino diciendo algo sobre la evolución de la marca y has superado tu puesto de formas que ya no encajan. Siempre lo hacían sonar como un cumplido, como si que te apartaran de tu propia arquitectura fuera un ascenso. Entonces, Mason deslizó una carpeta sobre la mesa. Hemos preparado un paquete de finiquito acorde a tu antigüedad e impacto. Acorde. Otra palabra que significa hemos medido tu valor en dólares y hemos decidido que se acaba aquí. La chica finalmente levantó la vista. Sonrió. Es un gran honor seguir tus pasos, dijo. Menudo legado en el que empezar. No hablé, no podía. Tenía un nudo en la garganta de esa presión que te hace zumbar los oídos. Porque conocía a esa chica. O al menos conocía al tipo de chica. Refinada, elogiada. Impulsada por gente que jamás había tocado una línea de código a las 3 de la mañana ni parcheado un servidor durante una evacuación por inundación. No se había ganado ese sitio. La habían instalado. Abrí la carpeta. Mi nombre. Mi puesto. Mi despido. 3 firmas. La de Mason, la de Brielle y la de Liam Renner. Esa fue una puñalada. Liam, mi mayor aliado en DevOps. El tipo con el que me quedé hasta tarde durante la amenaza de ransomware de 2020. El que una vez me llamó la columna vertebral de esta maldita empresa. Su nombre estaba allí escrito en tinta como una cuchillada que no vi venir. Más tarde me enfrentaría a él. Más tarde escucharía las excusas, la hipoteca, los niños, la amenaza de ser el siguiente. Pero en ese momento solo sentí el clic hueco de una última cerradura al girar. No me temblaron las manos. No alcé la voz. No supliqué, no monté en cólera, ni siquiera hice preguntas. Cerré la carpeta e hice una sola petición. ¿Puedo despedirme de mi equipo? Brielle esbozó esa sonrisa tensa de HH, que enseñan en los cursos. Por supuesto. Solo te pedimos que mantengas un tono neutro. Como si 14 años de lealtad pudieran reescribirse con una actualización de estado sin signos de puntuación. Salí sin decir una palabra más. Pasé por delante de los escritorios de planta abierta que yo misma había ayudado a diseñar para fomentar la colaboración y la transparencia. Pasé por delante de la
sala de servidores acristalada que había defendido en una docena de reuniones de la Junta. Pasé por delante de los becarios a los que había formado y de los ejecutivos que me habían ignorado en cuanto dejé de ser útil. De vuelta en mi antiguo despacho, empecé a recoger mis cosas, lenta y metódicamente, como si fuera un experimento de contención emocional. Una taza, una foto enmarcada, un manual con las esquinas dobladas que yo había escrito sobre heurística de balanceo de carga, cada objeto un capítulo de una historia que nadie aquí se molestaría en archivar. Al coger mi tarjeta de identificación, me di cuenta de que la luz del lector todavía parpadeaba en verde. Acceso concedido. Me habían revocado el cargo, sí, pero mi sistema todavía recordaba quién era yo, y yo no había terminado. Todavía no. No me fui del edificio de inmediato. Mi caja estaba en el borde del escritorio con las solapas a medio doblar, como si no pudiera decidir si aquello era una mudanza o un borrado. Mi tarjeta todavía funcionaba. Esa fue la primera señal de que no lo habían planeado a fondo. A pesar de todas sus elegantes reuniones de RR, HH y sus discursos huecos de reestructuración, no habían seguido el protocolo más básico. El sistema todavía pensaba que yo pertenecía a ese lugar, y si hay algo en lo que confío más que en las personas es en los sistemas. Esperé a que el pasillo de fuera se calmara hasta convertirse en un murmullo sordo a la hora de comer. Todos fingiendo que no me habían visto recoger, que no habían oído los susurros, que no habían leído el hilo de Slack, que alguien olvidó silenciar. Entonces eché a andar. Pasé por la cocina, por la pared de productos, por el panel de control, a medio terminar que llevaba semanas intentando estabilizar. Nunca vería la luz, al menos no con su integridad intacta. Abajo, el puesto de RR. AH estaba vacío. Me deslicé detrás de él y tecleé con manos firmes. Mis credenciales de acceso seguían funcionando. Nivel de administrador. Visibilidad total. En la pantalla apareció una cascada de registros, de acceso, transferencias, de cuentas, migraciones de contraseñas, traspasos administrativos. Y entonces lo vi: transferencia de acceso total a los sistemas Cecilia de Harper. Emerson Vance, efectiva, lunes 9/03h. Hacía 4 días. Le habían entregado mi infraestructura a otra persona antes siquiera de decirme que me iba. Antes de la reunión. Antes de la sonrisa. Antes de la carpeta. Antes de la mentira. En ese momento se me cortó la respiración, no de rabia, sino de reconocimiento. Ese tipo de sacudida emocional que solo llega cuando la traición es tan completa que ni siquiera se molesta en vestirse de decencia. Me aparté del puesto con la mente a toda máquina. Creían que me habían eliminado. Pero el problema de reemplazar a una arquitecta es puede que heredes los muros, pero no sabes dónde se esconden las vigas. Puede que tengas los planos, pero no sabes qué líneas se dibujaron con tinta permanente y cuáles se escribieron con hilo invisible. Y no tenían ni idea de lo que yo había construido bajo la superficie. No me fui a casa. Fui a la cafetería de enfrente, la de las mesas cojas y el wifi parpadeante que siempre volvía locos a los becarios. Me senté al fondo donde nadie me vería y abrí mi portátil personal, el que nunca conectaba a la nube de Arcoba. En cuestión de minutos estaba dentro. 3 años atrás, durante el lanzamiento de un producto particularmente volátil, creé un entorno sandbox, un espejo de prueba de toda nuestra infraestructura. Le había puesto un nombre ambiguo, Xenonode 41, lo había enterrado bajo una subrutina etiquetada como obsoleta y lo había protegido con doble autenticación. No tenía poder para desplegar nada, pero podía verlo todo. Y lo más importante, nadie más recordaba que existía. Excepto yo. El sistema cobró vida como si nunca me hubiera ido. Limpio, intacto, silencioso. Entonces vi los cambios. Emerson, la chica del rincón, llevaba menos de 72 horas dentro de la capa principal. Ya había renombrado módulos, eliminado comprobaciones de redundancia y alterado la lógica de distribución del balanceo de carga. Sin control de versiones, sin entorno de pruebas, sin copias de seguridad. No estaba actualizando el sistema.
Lo estaba decorando, como pintar una mansión sin revisar los cimientos. Peor aún, había eliminado mis salvaguardas de integridad, las diseñadas para evitar colisiones de datos durante la sincronización en tiempo real con los proveedores. Esas no eran decorativas. Esos eran los frenos de un tren a toda velocidad. Podría haberlo apagado todo en ese mismo instante. Un solo comando y toda la plataforma se paralizaría. Pero esto no iba de venganza. Todavía no. Se trataba de entender el terreno, de conseguir una ventaja, porque no iba a quemar el sistema, iba a dejar que lo hicieran ellos. Abrí una consola que no había tocado en meses, un kernel latente incrustado en la infraestructura programado para monitorizar escaladas de privilegios y manipulaciones estructurales. Originalmente estaba pensado para activar alertas, pero ahora reescribí su lógica. Condición: si la cuenta de administrador C.D. Harper es desactivada. Acción: activar bloqueo en cascada. El bloqueo en cascada era quirúrgico, no destructivo. Congelaría todos los sistemas activos, desordenaría los procesos en ejecución y suspendería todos los comandos de usuario. Los datos intactos, la infraestructura intacta, pero completamente inutilizable. Solo una cosa podía revertirlo: una confirmación biométrica vinculada a mí, sin contraseña, sin correo electrónico, sin anulación. Solo yo. Cifré el activador y lo incrusté bajo 6 capas de comentarios de señuelo, como un fantasma esperando bajo el código. Antes de cerrar la sesión, di un último paso. Capturé cada cambio que Emerson había hecho. Capturas de pantalla, registros, marcas de tiempo, su ID de usuario, sus imprudentes modificaciones. Luego compilé los datos en un único PDF, herencia.pdf, porque así lo llamó ella. No. Un legado en el que empezar. Quería el mérito. Podía quedarse con las consecuencias. Cerré el portátil, lo metí en mi bolso y volví a salir a la calle bajo el sol del atardecer. El aire era cálido, seco. No me sentía triunfante, no sentía rabia. Me sentía lúcida. Se habían llevado todo lo que creían que importaba: mi tarjeta, mi cargo, mi visibilidad. Pero la verdad es que los sistemas más poderosos son los que operan en silencio. Y yo seguía en el sistema, no solo técnicamente, arquitectónicamente, emocionalmente, estratégicamente. Habían vaciado la casa y pintado las paredes. Simplemente no se dieron cuenta de que los planos seguían viviendo dentro de mí. No necesitaba alzar la voz, no necesitaba montar una escena, porque la justicia, la verdadera justicia, no necesita ser ruidosa, solo necesita ser precisa. A la mañana siguiente, el correo electrónico llegó como un fantasma a través de los cables. Asunto: privilegios de acceso revocados permanentemente. Sin saludo, sin nombre de remitente, sin explicación. Solo un código de política interna. Lo miré sin pestañear, sin sorpresa, sin dolor. Finalmente habían pulsado el último interruptor. Mi nombre, una vez incrustado en más del 60% de los commits de la infraestructura de Arcova, ahora era borrado con una frase de 5 palabras. Pensaban que ese mensaje era mi final, el sello coté oficial de mi obituario profesional. Pero solo era la prueba de que la trampa que había tendido se había activado. Esa misma mañana preparé mi té lentamente. Manzanilla, sin azúcar. Mi ritual para las mañanas en que el aire se sentía más pesado de lo normal. El hervidor se apagó con una silenciosa finalidad, esa clase de calma que exige reflexión. Luego abrí mi portátil. No el que me habían quitado, no el que me había dado Arcova. El mío. Un nodo privado sin ataduras a nadie. Y empecé a rastrear lo que habían hecho con mi sistema desde que me echaron. No tardé mucho en ver la podredumbre. Dentro del nodo Sandbox, todavía vivo, todavía vibrando con la silenciosa resiliencia de una arquitectura bien hecha, observé cómo las huellas de Emerson florecían por el código base como moho. Había renombrado librerías, resignado módulos del sistema y sobrescrito identificadores con acrónimos vagos que pretendían sonar modernos. Neon Pulse, SyncWeave, GenScore. Puras artimañas. Bajo el barniz había seccionado las mismas arterias
que mantenían el sistema estable, dependencias sin seguimiento, auditorías desactivadas, capas de redundancia eliminadas. No sabía lo que estaba haciendo, y nadie la estaba vigilando. Arkova le había dado a una niña los mandos de una central nuclear y luego se había ido a preparar una nota de prensa. Vi en tiempo real cómo activaba un módulo de sincronización de proveedores en producción, algo que no estaba en absoluto cualificada para tocar. Desencadenó 3 subprocesos, uno de los cuales falló inmediatamente. La carga de datos que inyectó estaba malformada y el informe de error no se envió a control de calidad. Nunca vio la advertencia, pero yo sí. Y entonces ocurrió. Una calma se apoderó de mí. No paz, sino precisión. Accedí al nodo latente enterrado bajo la interfaz como un nervio bajo una piel callosa, el que estaba diseñado para mantenerse inmóvil e invisible hasta el momento que yo eligiera. Fueron necesarios 2 comandos, luego una pausa. Exactamente 3 segundos. Tecleé la cadena final. 6 líneas, escritas a mano, sin scripts, sin registros. Pulsé intro. Exactamente a las 10:46 h, una señal se propagó en cascada por toda la infraestructura de Arkova. Las API de seguimiento de proveedores empezaron a congelarse. La lógica predictiva se paralizó. El algoritmo de programación, mi algoritmo de programación, entró en un bucle de tiempo de espera sin cláusula de terminación. Los mapas de inventario se desordenaron. Los datos de carga se volvieron ilegibles. A las 10:51 h, toda la columna vertebral logística de Arkova se había colapsado. La nota de prensa ya se había publicado cuando ocurrió. Arkova lanza henceforth la logística reinventada por la próxima generación. El vídeo se reproducía automáticamente, con música tomas de dron de horizontes urbanos y metraje de Emerson sonriendo a unos focos que no se había ganado. Pero a mitad de su presentación, la demostración en directo parpadeó. Luego falló. Rojo. Error 504. Tiempo de espera del servidor agotado. Script no autorizado. Lógica del núcleo interrumpida. No me regodé. Ni siquiera sonreí. En lugar de eso me serví el té y salí a mi pequeño balcón. El sol me calentaba la cara. El silencio a mi alrededor era total. Que quemaran su castillo con las mismas antorchas que usaron para iluminar mi salida. Que lo vieran ocurrir en directo con los inversores sintonizados y los clientes refrescando paneles de control que ya no cargaban. Que ella aprendiera lo que significa heredar algo que nunca te has ganado. De vuelta adentro mi móvil vibró. Un mensaje de un antiguo compañero, alguien que no me había hablado en semanas. ¿Estás viendo esto? Respondí con una sola palabra, en directo. Volví al trabajo, no para celebrar, para construir, porque la verdad era que no solo había congelado el sistema. 2 semanas antes, mientras estaban demasiado ocupados planeando mi paquete de despedida, ejecuté una migración silenciosa de la lógica central del sistema. Un clon completo, particionado, cifrado, trasladado a un repositorio externo que ni siquiera sabían que existía. Alojado por una empresa a la que no se habían dado cuenta de que observaba desde la barrera. Esa empresa era Lunaris Systems, dirigida por Selene Roth, una mujer que solo conocí una vez hace años, en una cumbre sobre integridad de datos. Me estrechó la mano como si significara algo, y cuando se supo la noticia de mi salida de Arkova, fue la primera en llamar. No te pedimos que reconstruyas lo que perdiste, dijo. Te pedimos que construyas lo que debería haber sido. Sin junta directiva, sin fango burocrático, solo espacio limpio, código limpio y confianza limpia. No lo dudé. Ahora, mientras Arkova se apresuraba a reiniciar sistemas que no podían leer y a explicar fallos que no entendían, yo observaba mi código duplicado, zumbar silenciosamente dentro de un repositorio cerrado, intacto, intocable, autenticado solo para mí. Y era hermoso, porque yo no había destruido nada, lo habían hecho ellos. Simplemente había dejado que la arquitectura respondiera como fue diseñada para proteger a su creadora, para sellarse contra amenazas, para apagarse cuando se viera comprometida.
Entonces llegó la prueba final de lo bajo que habían caído. A las 15:17 h sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me hizo reír, no de forma audible, solo lo suficiente para sentirlo detrás de los dientes. Mason Caldwell, respondí con voz neutra. Cecilia. Esta vez usó mi nombre. Sé que esto es irregular, comenzó, pero estamos experimentando una inestabilidad en todo el sistema. Sospechamos una cascada de configuración. Hay una mención a tus credenciales en algunos de los registros de la consola de administración. No respondí. No estamos acusando a nadie, se apresuró a decir. Solo esperamos que puedas ofrecer algo de contexto. Esperé. Luego dije con calma. Ya no trabajo para Arcova. Lo sé, por supuesto. Pero esta situación, tu perspectiva podría... Lo interrumpí. La perspectiva que descartasteis. Silencio. Reemplazasteis las manos que construyeron vuestros cimientos por alguien que no sabía cómo sostener una llave inglesa, dije. Y ahora el edificio se está inclinando. Y estáis llamando a la arquitecta que despedisteis para preguntarle por qué. Otro largo silencio. Estamos dispuestos a compensar... Eso me hizo reír. En voz baja. Esto no va de dinero, dije. Va de integridad. ¿Te refieres a la propiedad intelectual? No dije. Me refiero a la mía. Y colgué. No con rabia, no con triunfo, con finalidad. Cerré mi portátil y miré a mi alrededor a mi nuevo espacio. Desnudo pero mío. Sin tarjeta de identificación asignada. Sin nombre en un servidor compartido. Sin una pila de mensajes de Slack, sin leer suplicando un parche a las 2 de la madrugada. Solo posibilidad. Entonces, un mensaje parpadeó en mi terminal, una nota interna del equipo legal de Lunaris. Para tu información, Emerson Vance ha registrado los derechos de autor del backend de Jens Zikor a su nombre. Estamos preparando una contrademanda utilizando tus commits de arquitectura previos y las especificaciones originales con marca de tiempo de 2020. Nada de ruido público por ahora. Solo papeleo quirúrgico. Perfecto. No venganza. Corrección. Que se metieran de cabeza en una sierra legal mientras las demos de su producto se colapsaban y sus accionistas exigían explicaciones. Yo no diría nada. No publicaría nada. Dejar que el silencio hiciera el ruido más ensordecedor. Porque el poder no es gritar en una habitación llena de escépticos. El poder es saber que el sistema todavía se pliega a la huella de tu dedo mucho después de que hayan dejado de decir tu nombre. Y el mío seguía codificado en cada línea que importaba. Al final de la semana, el colapso de Arcova ya no era un susurro, era un titular. El lanzamiento de Jens Core falla durante la demo en directo. Los sistemas de Arcova no responden. Los blogs fueron despiadados. Los inversores entraron en pánico. Los clientes emitieron declaraciones vagas sobre problemas de rendimiento, mientras discretamente pausaban las renovaciones de sus contratos. Internamente, me imaginaba sus servidores zumbando como tumbas, sus pantallas llenas de código rojo y errores parpadeantes que nadie podía descifrar. Mientras tanto, yo seguía trabajando. En un laboratorio con paredes de cristal en Lunaris Systems, estaba reconstruyendo. No como un trabajo, no como una recuperación, sino como una reclamación. El sistema que una vez había construido para Arcova era solo un esqueleto de lo que ahora pretendía crear. Esta vez no respondería a una cúpula directiva demasiado ocupada felicitándose a sí misma como para notar los cables deshilachándose bajo sus paneles de control. Esta vez sería nítido, resiliente, rastreable. Mío. Selene Roth, la fundadora, y CEO no me atosigaba ni me metía prisa. Simplemente me dio el espacio que siempre había necesitado y nunca me habían concedido. Confió en la mente que ellos habían descartado. Y esa confianza generó impulso. En 2 semanas había reestructurado la lógica predictiva central, implementado capas de preparación modulares y restaurado el linaje de versiones en 3 ramas de desarrollo. Mi nombre aparecía en cada registro. No por vanidad, sino como rastro de auditoría. La verdad en el código. Y entonces ocurrió.
Un discreto correo electrónico del equipo legal de Lunaris. Sin asunto. Solo un archivo adjunto. Una copia en PDF de la demanda por infracción de derechos de autor. Presentada Cecilia D. Harper contra Arcova Technologies Inc. y Emerson Vance. Base registro ilegal y atribución pública de arquitectura propietaria derivada de una plataforma sin licencia originalmente creada y con marca de tiempo por la demandante. Se adjuntaban historiales de commits, rastros de metadatos, diagramas de esquema originales, incluso una foto digital de la pizarra de hacía 3 años con mi caligrafía perfilando la topología ahora patentada. Poético no era la palabra, quirúrgico tal vez. No dije ni una palabra. No publiqué nada en Internet. No respondí a las docenas de mensajes de LinkedIn que inundaban mi bandeja de entrada. Antiguos compañeros de repente recordaron mi nombre de pila. Periodistas pedían declaraciones. Startups me ofrecían puestos para los que nunca había aplicado. No respondí a ninguno, porque el poder real se mueve sin notas de prensa. Esa semana el perfil de LinkedIn de Emerson se quedó a oscuras. Su última publicación, agradecida de liderar una nueva era, fue discretamente eliminada. Los blogs de tecnología señalaron que se había retirado de su puesto en Arcova para buscar otras oportunidades. Sin fanfarria, sin despedida. Solo el zumbido de una escalera retirada de debajo de alguien que la había subido demasiado rápido. Para la tercera semana, la Junta de Arcova había convocado 3 reuniones de emergencia. Sus acciones habían caído un 19%. Su cliente más importante, Athrex Global, anunció que migraba a una plataforma más segura y transparente. No dijeron mi nombre, pero no necesitaba que lo hicieran, porque yo ya había empezado a construir algo más sonoro que un cargo o un estándar. Ese viernes, Selene entró en mi despacho con una hoja de papel y 2 tazas de cerámica, negras de acabado mate sin logotipos. Una para ella. Una para mí. Quería que vieras esto antes que los abogados, dijo dejando el papel sobre la mesa. Era una hoja de condiciones, no un contrato. Todavía no. Pero casi. Arquitecta jefa de sistemas. 2,5% de participación como fundadora. Puesto en el Consejo de Innovación. Lo leí una vez, luego otra. Ella no habló, solo esperó. Finalmente levanté la vista. ¿Qué te hizo decidirte? Selene sonrió levemente. Derrumbaste un imperio entero sin levantar la voz. Ese es el tipo de pensamiento que queremos que dé forma al futuro. No firmé de inmediato. Dejé el papel sobre mi escritorio mientras me acercaba a la pared de cristal y miraba la ciudad. Fénix brillaba abajo, viva, pulsante, veloz. Pero aquí arriba todo estaba quieto, en calma. Necesitaré autonomía total, dije. La tendrás. Y visibilidad. Se acabó construir en la sombra. Tu nombre irá en la arquitectura. Desde el primer día. Asentí una vez. Entonces, construyamos. Se fue sin decir una palabra más, su taza vacía aún en la esquina de mi escritorio. Me volví hacia el papel, sin triunfo, sin ansias de venganza, solo algo más limpio. Restauración. Más tarde esa noche la primera fase del nuevo sistema se puso en marcha dentro de la zona segura en la nube de Lunaris. Limpio, modular, elegante. Lo llamamos hoy Origin Line, un guiño tanto a lo que vino antes como a lo que seguiría. Esa noche, mientras apagaba mi terminal, un ingeniero junior al que no conocía pasó por mi puerta. Se detuvo y luego retrocedió. Perdona, dijo. ¿Eres...? Cecilia, asentí. Exhaló como si acabara de encontrar un artefacto raro. Lo siento. Es que todos hemos estado hablando de la nueva estructura. La forma en que anidaste las capas de permisos es brillante. No supe qué decir, así que volví a asentir más suavemente esta vez. Gracias, sigue probándolo a fondo. Sonrió y se fue casi flotando. Me recosté en mi silla y cerré los ojos. Esa fue la primera vez que alguien dijo mi nombre aquí sin dudar. Y significó más de lo que podían imaginar. El martes siguiente, el equipo de prensa de Arcova finalmente admitió el fallo del sistema durante un seminario web destinado a tranquilizar a los inversores.
Su director de tecnología, previamente invisible, subió al escenario para explicar una inestabilidad inesperada derivada de errores de arquitectura heredada. Culparon a la deuda técnica. No mencionaron el nombre de la arquitecta cuya marcha la causó. Pero durante la ronda de preguntas, un periodista hizo una pregunta directa. ¿Se consultó alguna vez a la autora original del sistema antes de los cambios en la plataforma? El director de tecnología se quedó helado. No dijo finalmente. Esa persona ya no está vinculada a Arkova. Pero el nuevo código está construido sobre su diseño, ¿verdad, silencio? Luego hemos tomado una nueva dirección. La dirección, como resultó, los llevó directamente a una demanda, a un éxodo de clientes y a una plataforma que nadie quería tocar sin una exención de responsabilidad legal. La justicia poética no siempre implica un tribunal. A veces consiste simplemente en dejar que el silencio se alargue lo suficiente para que la verdad resuene por sí sola. Un mes después, Selene me llamó a una sala de Lunaris que nunca había visto. Más pequeña, más silenciosa, sin paredes de cristal. Sobre la mesa había una placa. Cecilia D. Harper, arquitecta residente. Junto a ella un juego de llaves de latón. «Esto es tuyo ahora», dijo. «¿Para qué?», pregunté atónita. «Para lo que venga después». Cogí la placa. Era pesada, sólida. Mi nombre grabado, no impreso, no serigrafiado, tallado en metal. Permanente. Selene sonrió. «Una vez olvidaron tu nombre», dijo. «Nosotros no lo haremos». Esa noche me quedé hasta tarde. No hice mucho, solo pasé por el nuevo despacho. Pasé los dedos por las pizarras blancas, observé el terminal vacío parpadear como un latido esperando hasta empezar. Y por primera vez en años lo sentí. No rabia, no validación. Pertenencia, no a una empresa, a mi propio trabajo, a mi propia voz, al sistema que había construido y al que finalmente era libre de diseñar sin pedir permiso. Comenzó con un susurro enterrado en un breve informativo. La junta de Arkova Technologies reemplaza al CEO tras el colapso de la plataforma. Sin foto, sin explicación. Solo un titular estéril escondido bajo actualizaciones de mercado y cotilleos de salidas a bolsa. Pero yo lo sabía. No necesitaba confirmación. Conocía la cadencia de esa caída. Me habían obligado a escucharla a cámara lenta durante meses antes de que siquiera pronunciaran las palabras en voz alta. Mason Caldwell, mi antiguo jefe, el hombre que una vez me dijo que estaba demasiado anclada en sistemas heredados para evolucionar, se había ido. No por remordimiento, no por justicia, porque las acciones cayeron tanto que la Junta no pudo tolerarlo. Habían respaldado el brillante lanzamiento de Emerson, habían impulsado el cambio de marca, me habían borrado con una confianza clínica, y cuando la máquina de la que se apoderaron falló frente a una audiencia en directo, necesitaron un cuerpo para la pira. Mason era simplemente el más combustible. No lo celebré. No me inmuté. Solo susurré 2 palabras para mí misma. Resultado anotado. A la mañana siguiente, el canal interno de Slack de Lunaris se iluminó con un aviso del departamento legal. Confirmado interés de fusión Arkova, busca conversaciones contractuales preliminares. Al principio pensé que lo había leído mal. Pero no. No solo estaban cayendo en picado, estaban arrastrándose hacia nosotros. Les habíamos quitado 3 de sus principales clientes heredados y duplicado su capacidad operativa en menos de 30 días. Atrex, Minerva Freight y Innovanet habían firmado paquetes de transición de varios años para migrar a Origin Line, nuestra reconstrucción limpia y moderna. A Arkova no le quedaba nada más que una marca de demandas y el agotamiento de los inversores. Ahora querían fusionarse. El mensaje venía con un archivo adjunto, un borrador de memorando de entendimiento que detallaba términos, plazos y un reconocimiento mutuo de la propiedad intelectual. Lo hojeé más divertida que otra cosa hasta que llegué al bloque de firmas. Firmante en nombre de Arkova Technologies, Harlan J. Álvarez, CEO en funciones, interino con efecto inmediato. Me quedé helada. Harlan. No. Liam. Era él, mi antiguo compañero.
el que firmó mi carta de despido con una tinta que no se había secado antes de que yo me enterara, el que no pudo mirarme a los ojos cuando le pregunté cuándo me quitaron el acceso. Ahora dirigía la empresa que me borró. Miré la pantalla no con sorpresa, sino con reconocimiento. El destino tiene un extraño sentido de la coreografía. Por supuesto que era Liam. Por supuesto que era él quien se quedaba al mando de un motor destrozado sin ningún arquitecto superviviente. Y ahora la única forma de avanzar para él era firmar una alianza con la empresa que yo reconstruí desde cero. No se había puesto en contacto. Todavía no. Pero sabía que lo haría. Cerré el archivo y recorrí nuestra nueva ala donde los ingenieros configuraban un nodo de despliegue para la orquestación del inventario global de Minerva. El zumbido de la productividad silenciosa llenaba el espacio, mentes trabajando sin ser molestadas por políticas de oficina o posturas egocéntricas. Al fondo, una puerta recién instalada lucía letras de acero cepillado. C. D. Harper, arquitecta jefa de sistemas. Toqué las letras con el dorso de la mano. Frías, permanentes, sin ceremonia, sin aplausos, solo un espacio ganado. Esto no era un regreso, era una reintroducción. Exactamente un año después del día en que me escoltaron fuera de Arcova con una caja de cartón y sin contacto visual volví a entrar en el mismo edificio. Pero ya no les pertenecía. El letrero sobre las puertas de cristal había cambiado. La antigua marca estéril y sobrediseñada había sido reemplazada por una línea de texto más elegante y limpia: Lunaris Global Systems. No habían demolido el edificio, lo habían reconvertido. Como el código, misma estructura, nueva intención. Dentro permanecía el mismo eco de los timbres del ascensor y las pisadas apresuradas. Pero esta vez no era invisible, no era una idea de última hora, no era una sombra detrás del foco de otra persona. Justo en el vestíbulo, frente a la recepción, colgaba una foto enmarcada. No un retrato, una foto espontánea. Yo, tomada desde atrás, con el brazo extendido señalando un diagrama de red proyectado durante una cumbre de liderazgo de Lunaris. Mi pelo ligeramente alborotado, mi boca a media frase. Debajo de la foto, una sola línea grabada en acero: Cecilia D. Harper, arquitecta del futuro. La recepcionista nueva joven, traje elegante tableta en mano, levantó la vista cuando me acerqué. Se dio cuenta de que yo estaba mirando el cuadro. «¿Es usted, verdad?», preguntó. Asentí. Sus ojos se abrieron de par en par. «Es un honor. Aquí todo el mundo habla de lo que construyó. Usted como que...» Lo cambió todo. No la corregí, porque tenía razón. Entré en el ascensor, el mismo donde Mason una vez me miró como si fuera aire, y subí al último piso. Ahora los becarios me saludaban por mi nombre. Ahora caminaba por salas donde los ingenieros no se inmutaban cuando entraba. Ahora mi presencia era esperada. En mi despacho simio, con mi nombre en la puerta y mi huella en cada plano, me senté en silencio y saqué algo pequeño, un bolígrafo, de latón liso, el mismo que Arcova me dio por mi 15º aniversario en la empresa. Lo había guardado, incluso después de que me borraran de su organigrama. El grabado todavía era visible para los que construyen en silencio. Esta vez no estaba construyendo en silencio. Estaba construyendo visiblemente, deliberadamente, innegablemente. Justo antes del mediodía, Selene entró en la sala con una pequeña carpeta y una sonrisa aún más pequeña. La deslizó sobre el escritorio. «Estamos finalizando la estrategia de integración. El acuerdo con Arcova se hace público mañana». Abrí la carpeta. No eran documentos de estrategia. Era un registro de patente, presentado a mi nombre. Patente de arquitectura adaptativa. Origin Line. Aprobada. Firmada. Sellada. Me miró. «¿Quieres ponerle nombre a la siguiente fase?» No lo dudé. «Llamémosla Eco». Sonrió. «¿Por qué Eco?» «Porque es lo que queda cuando todo lo demás se desvanece», dije. La señal que no pudieron borrar. Nos dimos la mano. Ahora socias, no solo compañeras. Me recosté en mi silla y miré por la ventana donde la ciudad se extendía infinitamente bajo mis pies.
En algún lugar ahí fuera, Liam probablemente estaría mirando su pantalla, esperando una respuesta de la persona cuyo silencio una vez confundió con sumisión. No recibiría una respuesta, solo un titular y una nueva pantalla de inicio de sesión, una que ya no llevaba la marca de su empresa, solo la mía. No esperaba la llamada, no de él. Pero a las 15:46 h, mi móvil vibró y vi su nombre antes de que terminara el primer tono. Liam Álvarez, ahora CEO en funciones de Arcoba o de lo que quedara de Arcoba a la sombra de nuestra fusión. Por un segundo consideré ignorarlo, dejar que la llamada sonara en el vacío como todas las disculpas que habían llegado demasiado tarde. Pero respondí, no por curiosidad, por lucidez. Cecilia dijo su voz más lenta de lo que recordaba, como si cada sílaba fuera cuidadosamente excavada de la culpa. No respondí. Yo sé que te debo más que esto, dijo tras una pausa, pero la Junta me pidió que me pusiera en contacto. Quieren asegurar una transición de sistemas fluida. Se me escapó un suave aliento. No una risa, ni siquiera incredulidad. Solo aliento. Vuestros sistemas no pertenecen a Arcoba desde hace mucho tiempo, Liam. Lo sé, dijo rápidamente. Lo sé. Y no estoy aquí para fingir que gestionamos nada con elegancia. Solo... Su voz flaqueó. Quería decir que lo siento. Lo siento de verdad. Lo siento. La palabra llegó como un tren tardío a una estación que yo había abandonado hacía mucho. Ya no había nadie esperando para subir. ¿Creías que quería una disculpa?, pregunté sin malicia. Pensé que podrías necesitar cerrar el círculo. No dije. Tú necesitas cerrar el círculo. Yo tengo claridad. Se quedó en silencio al otro lado. Luego dijo más bajo, leí las especificaciones de Origin Line. No estoy seguro de que alguna vez te mereciéramos. No lo hicisteis. Pero no lo dije. En su lugar dije algo más suave, algo más definitivo. Los buenos sistemas no solo sobreviven al colapso, dije. Evolucionan a través de él. Solo asegúrate de que quien quiera que quede en Arcoba aprenda a construir con las personas, no por encima de ellas. No había nada más que decir. Así que terminé la llamada. No con un clic, con una respiración. Una inhalación completa, del tipo que solo puedes tomar cuando el peso finalmente se ha levantado. A la mañana siguiente, me encontraba frente a una sala que nunca pensé que lideraría. El Consejo de Innovación de Lunaris Global, todas las sillas ocupadas, todas las pantallas encendidas. Ingenieros visionarios inversores. Ninguno de ellos había pedido ver mis credenciales antes de que hablara. Sostenía un pequeño mando en la mano y pasé a la primera diapositiva. No un diagrama, un nombre. Hecho arquitectura diseñada para sobrevivir al silencio. Esto no es solo un sistema, les dije. Es una filosofía. No estamos construyendo plataformas que funcionan. Estamos construyendo estructuras que recuerdan código que refleja las manos que lo moldearon. Escucharon. No por cortesía, por respeto. Expliqué el linaje de Echo, cómo se extendía desde Origin Line, pero no estaba limitado por ella. Cómo cada función era rastreable. Cómo cada característica podía ser redefinida colaborativamente sin ser sobrescrita. Un marco vivo, no un monumento congelado. Vi cabezas asintiendo, ojos alerta. Gente interesada no porque les pagaran por ello, sino porque veían algo en lo que valía la pena invertir intelectual, emocional e históricamente. Terminé la sesión con algo simple. Si hacemos esto bien, la próxima persona que entre por esta puerta con una idea no tendrá que demostrar que pertenece a este lugar. El sistema ya la reconocerá. Siguieron aplausos no atronadores, pero genuinos, sostenidos, cálidos, y entonces algo que nunca esperé. Evan, un antiguo becario de mis días en Arcoba, ahora ingeniero en Lunaris, se levantó y alzó la mano. Cecilia, ¿recuerdas lo que me dijiste en mi primer día?, preguntó. Incliné la cabeza. Recuérdamelo. Dijiste, no te limites a aprender cómo funciona el sistema, aprende porque se rompe. Sonreí. Continuó. He llevado eso conmigo desde entonces, y quiero que sepas que este lugar no se rompe. No porque sea perfecto,
sino porque sabemos cómo reconstruirlo. No dije nada, solo asentí. Y en algún lugar dentro de mí algo se soltó. Esa tarde volví a mi despacho y encontré un pequeño sobre mi escritorio, sin nombre, solo una nota doblada adentro. Era de Selene. Tu voz reconstruyó nuestros cimientos, pero tu silencio nos hizo escuchar. Esto no es una empresa, es un testamento. Gracias. Debajo de la nota había una placa de latón. Construido en colaboración con C.D. Harper. En los sistemas confiamos. No era ostentoso, no era ruidoso, pero era permanente. Una semana después registramos eco en la oficina de derechos de autor de E.E. Esta vez los documentos llevaban todos los nombres correctos. Sin sombras, sin propiedad intelectual robada, solo autoría autenticada y defendida. Esa mañana durante el desayuno vi una retransmisión en directo de un panel con líderes de opinión tecnológicos discutiendo sobre infraestructura de IA responsable. El nombre de Emerson Vance no estaba entre ellos. Su LinkedIn seguía a oscuras. Ni rumores de nuevas empresas, ni entrevistas, solo ausencia. Pero no la rastreé. Ella nunca fue la historia. Solo fue un parpadeo en un sistema diseñado por otra persona. Había dejado de mirar por encima del hombro, porque estaba demasiado centrada en lo que tenía por delante. Un mes después me paré frente al recién instalado muro de archivos en la primera planta de la sede de Lunaris. Paneles encristalados mostraban planos, notas de diseño, diagramas de flujo escritos a mano. En el centro, una visualización digital en vivo pulsaba en tiempo real, mostrando la actividad de los nodos globales de eco. Debajo de la pantalla, una placa sencilla. Sistema eco en directo, iniciado por Cecilia D. Harper, protegido por diseño compartido por intención. Los visitantes se detenían allí a menudo ingenieros junior, socios externos, nuevos empleados. No solo estudiaban el sistema, estudiaban sus valores. Y cada vez que pasaba por esa pared no sentía orgullo, sentía continuidad, porque esto ya no iba de supervivencia, iba de legado, de construir algo lo suficientemente fuerte como para llevar adelante otras voces, especialmente las silenciosas, las que intentaron borrar. En el primer aniversario del despliegue de Eco Selene, dio un breve discurso antes de entregarme un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Páginas en blanco. ¿Por qué esto?, pregunté. Sonrió. Porque tu próximo sistema aún no ha sido imaginado, y quiero que comience en tus propios términos. Lo sostuve con cuidado, como si importara más que cada memorando que Arcoba me había deslizado sobre una pulida mesa de juntas. Y en ese momento me di cuenta de algo. Ya no estaba reconstruyendo. No estaba tomando represalias. No estaba demostrando nada. Estaba creando. Finalmente, sin miedo, sin disculpas, con intención, con permanencia. Un año después, la ciudad estaba más tranquila. No literalmente, Phoenix todavía vibraba con sirenas, pitidos de semáforos y el zumbido distante de servidores y redes eléctricas ahogadas por el sol. Pero yo estaba más tranquila, por dentro. Ya no revisaba mi bandeja de entrada en busca de advertencias ni esperaba que ocurriera una catástrofe. Los nudos en mi pecho que solían señalar «prepárate para defenderte» se habían deshecho. Lentamente. Luego de repente. En la mañana del primer aniversario de ECO, me paré junto a la ventana, orientada al sur de la nueva ala de innovación de Lunaris Global, un piso entero construido para apoyar lo que está por venir. Mi reflejo flotaba en el cristal. Calmado, firme, familiar ahora. El sistema era estable, el equipo prosperaba, y nadie tenía miedo de poner su nombre en el código. A las 9, caminé por el pasillo. Pasé por nuestra sala de operaciones en vivo y entré en el pequeño auditorio donde ya había comenzado la celebración del lanzamiento interno. Los ingenieros llenaban los asientos escalonados con tazas en la mano, sin trajes, sin jerarquías. Solo gente que pertenecía a ese lugar. En la pantalla central, una forma de onda lenta y pulsante del tiempo de actividad de eco. 365 días.
0 interrupciones críticas. No hablé al principio. No era necesario. Ya estaban escuchando. He estado pensando en la primera vez que construí un sistema que nadie pidió, dije tras una pausa. Fue en 2003. Un script de monitorización de red tan básico que podría haber sido un proyecto universitario. Nadie se dio cuenta de que funcionó durante 6 meses sin fallar. Alguien al fondo soltó una risita. El tipo de risa que te ganas. Pero yo me di cuenta, dije. Y eso me enseñó algo: no necesitas permiso para construir algo que funciona. Solo necesitas claridad y cuidado. Dejé que el silencio respirara antes de añadir la última línea. Y no necesitas aplausos para que importe. Eso fue todo. Ese fue el discurso. Sin eslóganes, sin declaración de misión, solo la verdad. La sala se llenó de aplausos bajos y honestos como un trueno amortiguado por muros de propósito. Más tarde ese día me senté sola en mi despacho, sin correos electrónicos, sin ruido. Solo un sobre blanco y delgado sobre mi escritorio sin remitente. Dentro había una sola página, mecanografiada. No espero perdón, ni siquiera espero reconocimiento, pero vi lo que hiciste. Y ahora lo sé, no eras reemplazable, eras la raíz. Sin nombre firmado al final. Pero conocía la caligrafía. Incluso mecanografiada hay un ritmo en la culpa. Era Emerson. Doblé la carta una vez con cuidado y la deslicé en la parte de atrás de mi cuaderno. No porque quisiera guardarla, sino porque pertenecía a la historia. No como un cierre, como documentación. A la mañana siguiente volví al edificio del que una vez salí con una caja de cartón en los brazos. Solo que esta vez la placa ya no decía Arcova Technologies. Decía Lunaris Global Systems. No lo habíamos demolido, lo habíamos reestructurado. Esa siempre fue la diferencia. Dentro el vestíbulo había cambiado. Más luminoso, más brillante, un equilibrio de cristal, acero e intención. Pero una cosa me dejó helada. A la derecha del nuevo mostrador de recepción colgaba una pantalla minimalista elegante. Una foto, monocromática. Reconocí la escena. Yo de espaldas, pelo medio recogido. Un brazo extendido señalando una pizarra llena de árboles lógicos apilados. El ángulo capturaba la inclinación de mi cabeza, la forma en que siempre lo hago cuando estoy inmersa en una explicación. Debajo, grabado en plata, Cecilia de Harper, arquitecta, del sistema que no pudo ser borrado. La recepcionista se dio cuenta de que estaba mirando. «Es usted, ¿verdad?», asentí. Se enderezó un poco. «Es un honor conocerla. Todo el mundo habla de lo que construyó. Dicen que no solo codificó un sistema, definió lo que significa la integridad en la infraestructura. Esa palabra de nuevo. Integridad. No cumplimiento. No lealtad. Integridad. La verdad inquebrantable detrás de las cosas». Sonreí suavemente. «Gracias». Al pasar por los ascensores, un ingeniero junior, probablemente recién salido de la universidad, se hizo acá a un lado y dijo: «Buenos días, señora Harper». Todavía me sorprendía a veces la forma en que decían mi nombre sin dudar, pero ya no me extrañaba. Pertenecía a este lugar ahora. No porque luché por ello, porque lo construí. Arriba las luces eran suaves. Los paneles de cristal a lo largo del ala de operaciones reflejaban diagramas de proyectos hilos de chat y la ambición de la tarde. La puerta de mi despacho estaba ligeramente entreabierta. En la pared contigua, la nueva placa con mi nombre brillaba bajo la luz ambiental. Arquitecta jefa de sistemas, División Eco CD. Harper. Dentro una sola línea de código parpadeaba en la parte inferior de mi terminal. Un latido. Me senté. No para reclamar, no para defender, ni siquiera para crear, sino para continuar. Saqué un bolígrafo de latón del cajón, el mismo que Arcova me dio en mi 15º aniversario. El grabado aún claro, para los que construyen en silencio. Pero yo no había construido en silencio. No esta vez. Construí con audacia, visiblemente, deliberadamente, con un código que resonaba hacia adelante y una estructura que llevaba las huellas de cada mano ignorada que había mantenido unido un sistema sin fanfarria.
Aprobé la última propuesta de protocolo y luego hice clic en el portal de confirmación de patentes. Ahí estaba. Hecho B2. Presentado. Aprobado. Registrado a mi nombre. Esta vez nadie tuvo que robarlo para sentirse importante. Esta vez la arquitectura hablaba por sí misma. Y esta vez no construí un legado para que lo heredara otra persona. Construí uno que solo yo podía escribir. Entonces susurré a la pantalla casi inaudiblemente. Sigo en pie. Porque algunos sistemas no caen, evolucionan. No todas las guerras se libran en salas de juntas, algunas se libran en silencio, en commits pasados por alto, en advertencias ignoradas en terminales bloqueados, donde el genio fue silenciosamente borrado de la historia. Esta historia no trataba solo de Cecilia D. Harper. Trataba de cada persona que alguna vez construyó algo vital y vio a otra persona reclamar el protagonismo. Cada innovador, apartado por ser demasiado experimentado, demasiado íntegro, demasiado reacio a jugar a juegos políticos. Cada voz que fue desestimada porque no era lo suficientemente fuerte, joven o comercializable. Cecilia no buscó venganza. Buscó la alineación con sus valores, su trabajo, su voz. Y ese podría ser el acto más radical de todos. Porque en un mundo obsesionado con el volumen, la venganza y la visibilidad, ella demostró que la claridad y la calma no son debilidad. Son estrategia. Son control. Son fuerza. Y cuando su mundo se derrumbó, cuando el sistema que pasó décadas construyendo le fue arrebatado y entregado a alguien que no lo entendía, ella no gritó. Observó. Documentó. Se preparó. Y luego, cuando fue el momento adecuado, dejó que la verdad hablara. No a través del drama, sino a través de los datos, no a través de la ira, sino a través de la acción. Su silencio no fue una rendición, fue una preparación. Porque los sistemas que construimos no solo llevan nuestro código, llevan nuestro carácter. Y finalmente esos sistemas dicen la verdad. No siempre en voz alta, no siempre de inmediato, pero inevitablemente. Y cuando lo hacen, la gente que te subestimó no lo verá venir. Simplemente verán cómo todo lo que creían controlar se congela. No como un castigo, sino como un espejo. Así que si alguna vez te has sentido borrado, si alguna vez te han pasado por alto, te han superado en maniobras o en marca a alguien que no entendía lo que aportabas. Recuerda esto. El poder no siempre es visible. A veces es la arquitecta más silenciosa de la sala, la que todavía tiene la contraseña de administrador, la que nunca necesitó aplausos, la que no quemó el sistema, simplemente construyó uno mejor al lado. Y cuando el polvo se asentó, el suyo era el único que seguía funcionando. Si te has encontrado asintiendo, reflexionando, o tal vez incluso recordando un momento de tu propia vida que se sintió así, no estás solo. Estas historias importan porque no son ficción. Son plantillas de cómo es realmente la fuerza silenciosa. Y si esta historia te ha dado algo perspectiva, un plan, o tal vez solo el permiso para seguir adelante, solo estamos empezando. Suscríbete al canal para más historias como esta, narrativas que revelan las lecciones más profundas detrás del poder, el propósito y la perseverancia. Aquí no solo contamos historias, contamos la verdad que hay detrás del silencio. Así que adelante, suscríbete y construyamos algo inolvidable. Juntos.